identificación de la célula. ¿Verdad, Río Susamina? Sí, hemos traído. Muy bien, entonces con ello vamos a trabajar hoy y lo que se va a buscar es que identifiquemos a estas células, ¿sí? Aclaremos algunas funciones que se van a dar de parte de ellas, esto ya lo han visto en la clase de teoría, se va a complementar solamente para ello. El contenido es ver las células mesenquimales, las células del sistema inmune, la clasificación y sus funciones específicamente. Lo que buscamos al final es que ustedes puedan reconocer en la histología. ¿Han llevado histología alguna vez anteriormente? Sí. Por lo tanto, ellos están más relacionados en esta área para poder identificarlo con mayor claridad. Pero vamos a dar algunos puntos para que sea fácil el poder identificarlo, ¿sí? Bien, dentro de las células inmunes, ¿cuáles tenemos? ¿Alguien recuerda? El neutrófilo, mastocito, monocito, la natural killer, el Perfecto. linfocito. Y dentro de ellas, ¿cómo las podemos clasificar? En la respuesta, ¿cuántos tipos de respuesta tenemos? Innata y adaptativa. Muy bien, la innata y la adaptativa. Y dentro de la innata, ¿qué células podríamos encontrar? Los Células dendríticas. macrófagos, sí. Principalmente, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que se da en una respuesta innata? Los neutrófilos van Neutrófilos, los neutrófilos muy bien, porque se va a dar mayor la cantidad. inflamación. ¿Sí? Entonces, en esta ocasión vamos a encontrar mayor número de neutrófilos. En el caso de las aves, ¿qué nombre llevan? ¿Recuerdan? Sí, Los heterófilos. heterófilos. Muy bien, entonces vamos a identificar a aquellos que hayan obtenido la muestra de sangre de estas especies y tienen unas particularidades que vamos a ver. ¿Alguien sabe qué características tienen estos heterófilos? Su núcleo es bilobulado, así. Da la apariencia que tuviera varios, pero es solo uno. ¿El del heterófilo? No, el del neutrófilo. Del neutrófilo, pero en las aves. ¿Han visto alguna vez las aves? ¿Perdón? Claro, no. No lo han visto todavía. No. Vamos a verlo, ¿sí? Bien, y en el caso de la respuesta Adaptativa, ¿qué células estarían participando? mayormente linfocito T y B, pero no dejan de lado las otras células. Perfecto, pero principalmente está comandado por los linfocitos T y B. ¿Y cómo se puede diferenciar estas dos células? Así en el microscopio, por inmunistoquímica. Bueno, puede? yo sabía por inmunistoquímica, pero muy bien. claro, no se puede morfológicamente porque tienen las mismas características. ¿Cuáles son las características de un linfocito? Es redondo, grande, claro, mononuclear. Y el citoplasma con muy poca cantidad, ¿cierto? Escaso muy bien, citoplasma. entonces de acuerdo a ello tenemos que utilizar otras técnicas. ¿Qué técnicas podremos utilizar para poder identificarlas? Inmunistoquímica. Inmunistoquímica, ¿qué buscaríamos en la inmunistoquímica? Diferenciar el linfocito T del B. ¿Cómo así? No sé cómo es la técnica, pero así nos dijeron en ¿Pero en qué histología. consiste? ¿Cómo podemos diferenciar? Lo vimos también en las clases. ¿Recuerdan los marcadores, los receptores específicos, el CD? ¿Cómo diferenciamos un linfocito colaborador de un helper? CD8 y CD4. Muy bien, CD8 y el CD4. Entonces son marcadores específicos que mediante inmunistoquímica, inmunofluorescencia, citometría de flujo podemos identificar. ¿Sí? Sí. Son técnicas que lo vamos a ver más adelante en las siguientes rúbricas. Bien, como ya hemos mencionado aquí, tenemos la participación, la respuesta innata está dada por esas células, las que ustedes han mencionado, principalmente neutrófilos, natural killer, célula dendrítica, y mientras que la adaptativa, los linfocitos T y los linfocitos B. Para activar el linfocito T, ¿qué células necesitamos? ¿Pueden reconocer el linfocito T al antígeno directamente? Muy bien, necesito una célula. ¿Cómo se llama la célula dendrítica? No, solamente la célula dendrítica, también puede ser un linfocito B o un macrófago. ¿Cómo se llaman esas células? Presentadoras. Muy bien, las células presentadoras de antígeno. ¿Sí? Muy bien, entonces esto ya lo hemos visto. Vemos la célula dendrítica, presenta el antígeno, por eso su nombre es célula presentadora de antígeno, mediante un receptor. Complejo mayor de histocompatibilidad. Muy bien, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 tipo 2, dependiendo a qué célula vaya a activar, ¿cierto? Activa el linfocito T, necesitamos un receptor por parte del linfocito T, ¿cómo se llama? El TCR. Y en el caso del B, BCR. Esto se activa, el linfocito B se activa, ya lo hemos visto, empieza a clonarse. Va a haber una clonación, ya con características específicas ¿a quién? Al antígeno que ingresó. Al antígeno que haya sido identificado. Muy bien. Empiezan a generar ¿qué cosa estas células? ¿Las citoquinas? Citoquinas. Las citoquinas. Muy bien.
¿Para qué? ¿Para qué servirían las citoquinas? Son sustancias químicas, claro, para llamar a más células que Muy sean bien, para atraer necesarias, más células que y que se tengan que pueda actuar activar ahí. mejor la respuesta, Sí. ¿cierto? Estas citoquinas, por un lado, van a activar a los linfocitos B. Sí. ¿Cuál es la función de los linfocitos B activados? Se pueden convertir a plasmocitos. Hacer- Se diferencian a Muy bien. plasmocitos. Cuando están activados se llaman ya células plasmáticas, Sí. plasmocitos. ¿Y cuál es su función? Producir anticuerpos, que son las inmunoglobulinas. Muy bien, producir los anticuerpos, ¿sí? Entonces se diferencian células plasmáticas, pero también va a haber un tipo Un de grupito. células de memoria, Sí. porque la característica de la respuesta adaptativa, ¿cuál es? Claro, que es, como dice ahí, hay una memoria inmunológica que guarda pues, los recuerdos Muy para la bien. próxima vez que ingrese lo reconozca más rápido. Sí. Perfecto. Entonces también se van a dar tanto de linfocitos T como linfocitos B, ¿sí? Es independiente, no es que solamente se va a dar una u otra. Bien, aquí habíamos dicho que hay receptores específicos para diferenciar dentro de los mismos linfocitos T. Hay receptores, por ejemplo, si este es CD4 va a ser CD4 positivo y CD8 negativo, y en el caso del CD8 negativo, positivo, pues va a ser CD4 negativo, ¿sí? La misma célula no puede tener ambos receptores. Profesora, una pregunta. ¿Y a qué se debe el signo positivo y negativo? La presencia. Cuando La es positivo presencia. es porque hay CD4. Está presente. Exacto. Ok. ¿Y qué sería el CD8? Que no está presente, está El ausente. CD8 está ausente. Ah, ok. Mientras que positivo es que está presente, el negativo va a ser que es ausente. Ahí se marca. Ya. Se marca. ¿Sí? Bien, dentro de los leucocitos habíamos mencionado dos tipos de clasificación. ¿Cómo podremos clasificarlos a los neutrófilos, a los leucocitos, perdón? Por la cantidad de no. Por su morfología Claro. del núcleo, ¿cómo Nuclear. se llama? Por polimorfonucleares o mononucleares. ¿Los mononucleares cuáles son? Los del fondo. Claro, los linfocitos. Muy bien, los monocitos, Los macrófagos. los linfocitos. ¿Y los polimorfonucleares? El neutrófilo, el eosinófilo. Muy ¿no? bien, aquí vemos la identificación característica. Habían dicho el neutrófilo que parece bastante ovulado, pero recuerden, todos tienen un solo núcleo, solamente que aparenta que tuvieran segmentaciones, ¿sí? Pero recuerden solamente su núcleo, no es que tengan varios núcleos. Mientras que el monocito y el linfocito, vamos a ver que no tienen estas segmentaciones, no se ve como tal, sino se ven más compactos. Y como vemos aquí, el linfocito no se puede diferenciar si es B o si es del B. Claro, no. Bien, aquí tenemos el neutrófilo. ¿El monocito dónde lo encontraremos? En la sangre, a nivel de la sangre. ¿Y el macrófago? En los tejidos. En los tejidos. ¿Y el nombre de macrófago va a cambiar dependiendo sí, cambia. Del tejido donde del esté. tejido donde se encuentra. ¿Sí? Muy bien. Para identificar habíamos dicho que puede ser mediante diferentes técnicas. Una de ellas había mencionado su compañera, inmunohistoquímica, donde se va a detectar anticuerpos específicos para receptores. Y por otro lado tenemos citometría de flujo. Esto lo vamos a hablar muy rápidamente porque va a haber una clase específica para ello. Pero como podemos ver en esta imagen, vamos a poder diferenciarlos dependiendo de dos características. ¿Quién podría decirnos qué características son las que se identifican en este gráfico? ¿Cómo podríamos identificar una de otras? ¿Del tamaño? ¿Cantidad? ¿En qué sentido? Más grandes. Vamos a ver, vamos a identificar la cantidad, el número de células, pero ¿qué característica tendría este linfocito de este granulocito? ¿Tamaño también? El tamaño es uno, el otro, el núcleo, la complejidad, ¿sí? Porque el granulocito, ¿qué es lo que tiene? Gránulos, mientras que los linfocitos no van a presentar, son granulocitos. Por lo tanto, ¿cuál es más pesado? O más el que tiene gránulos. El que tiene más gránulos. Es más complejo, porque tiene mayor compuestos internos, mientras que los linfocitos no. Por eso vemos un tamaño de los linfocitos en la parte inferior. Los monocitos están entre ambos, porque los monocitos también tienen algunas vacuolas y los granulocitos sí que tienen más gránulos y por eso que se caracteriza, ¿sí? Entonces la ubicación se van a dar de acuerdo a ello. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en los hemogramas, que se hace de rutina en las veterinarias. Y cuando nos enseñan los resultados, muchas veces en algunos equipos, vamos a ver solamente por la ubicación, ya vamos a saber qué tamaño, de qué célula se trata. Ya con este equipo, lo que también podemos ver es, como menciona su compañero, pues vamos a ver la cantidad. ¿Qué cantidad de células puede tener el paciente que se esté tratando?
y decir si es un problema infeccioso viral, bacteriano o una enfermedad crónica, por ejemplo. Bien, entonces vamos a ver qué células van a ver ustedes en sus láminas, y dentro de ellos el que tiene mayor porcentaje es de los neutrófilos. ¿Sí? ¿Cuáles serían las características? ¿Qué es lo que pueden ver en esta imagen? Claro, polimorfo nuclear. ¿Se ve mejor? Sí, sí, se ve mejor. ¿Qué características tiene el neutrófilo? Es redondo. Es redondo. ¿Y el núcleo cómo es? Segmento. Bueno. Lobular. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver, como mencionamos acá, un citoplasma que se tiñe de color rosa o naranja suave, de acuerdo a la tinción que hayamos realizado. Y el núcleo va a ser lobulado, ¿sí? Va a parecer que tiene varios lóbulos, aunque no sea, es un solo núcleo, no es que sean varios, y están separados por recepciones que son polimorfonucleadas. ¿Sí? Por eso que se dice polimorfonucleado. Cuando dice constricciones, ¿a qué se refiere? ¿A los dobleces o ahí arribita separados por constricciones? Exacto. Sí. Lo que pasa es que ellos empiezan como a ver como unos nudos. Yeah. ¿Sí? Aquí es más condensado, por lo tanto es que se ve esa separación como si fueran diferentes, como si estuvieran separados por algo. Pero realmente solamente son constricciones. ¿Sí? ¿Y cuál sería su función principal? Es la primera línea de defensa. Es la primera línea de defensa, pero ¿cuál es su función como primera línea? ¿Qué es lo que buscamos? Inhibir ingreso a un patógeno. Claro, o neutralizarlo. Eliminar al antígeno. Neutralizarlo. ¿Cuál es la función? ¿De quién es la función de neutralizar? Del B. De los anticuerpos. Muy bien. En cambio de las células es eliminar. ¿Mediante qué? Fagocitosis. Muy bien. Aquí vemos cuáles son los tipos de células. Vemos el neutrófilo viene a partir de un mieloblasto. Vemos que va diferenciándose. Entonces, dependiendo de las características, también vamos a identificarlo en alguna etapa, en algún paciente que pueda estar pasando este desarrollo. Ahora, ¿cuál es la característica principal? Recuerden, gránulos. Estas células van a tener gránulos, por lo tanto se va a diferenciar de otras células que no presentan tal. Pero al final vamos a ver que puede haber células de banda, como vemos aquí, pero va a haber los gránulos. ¿Esto se parece a un monocito? ¿Recuerdan? No, ¿Sí? Algo se parece, ¿no? Pero ¿qué tiene esto a diferencia que los gránulos? ¿Sí? Y después lo que vamos a ver aquí ya son los neutrófilos cementosos, los típicos, que bueno, hemos visto por lo general. Y aquí vamos a ver que dependiendo de la especie también va a variar. ¿Sí? Este es de un caballo, del gato o del perro, pero tienen similares estructuras, similares características. Bien, ahora los heterófilos, esto es lo que decíamos. Los heterófilos se parecen a los neutrófilos que ya estamos acostumbrados a ver. ¿Qué creen? ¿No? Ahora entonces, si nosotros tenemos la sangre del ave, vamos a ver estas células. ¿Qué células creen que serían? Si no supieran que son heterófilos. Podría ser cualquier otra célula, ¿no? Claro, podríamos decir, pero realmente ustedes ven aquí a la célula. ¿La llegan a ver? Aquí está más clarito. Se parece bastante. Tuviera gránulos. Pero lo que vamos a ver claramente que es ¿Gránulos? Los granos. Sí, se ve claramente. ¿Lo ven? Sí, se ve. ¿También lo ven? Igual esto está subido o va a ser subido en la plataforma para que ustedes vean, ¿no? Han podido ver, me parece que tenían hecho trabajo de ellos. Sería bueno que indaguen más acerca de estas células para poder identificarlos con mayor facilidad. Pero a diferencia del otro, vemos que es un poco más naranja en algunos casos, o más rojo que el neutrófilo, que es más rosado. De son características específicas que podemos identificar. Bien, el eosinófilo, ¿qué es lo que tendríamos adentro? No. Igual gránulos, pero estos gránulos, ¿cuál es la característica de estos gránulos? ¿Alguien recuerda? ¿La tinción que tiene? ¿O? ¿Cuál es la función? Acá también vamos a ver que se van a caracterizar rosa-naranja, similar al otro, pero los gránulos son más teñidos. ¿Vemos el color? Mira la diferencia de los otros. Aquí se ven mucho más grandes y más teñidos, ¿cierto? Bien, ¿cuál es la función de los eosinófilos? Liberan esos granulocitos que tienen. Muy bien. ¿Y qué es lo que liberan de esos gránulos? Histamina. ¿Y qué son las histaminas?
¿Qué es Proinflamatorio. Enzimas proinflamatorias que van a ayudar a la eliminación de parásitos, como vemos aquí, y también en los procesos alérgicos. ¿Sí? Entonces, estos son los que va a desencadenar dicha respuesta. Como vemos aquí, promueve la inflamación y aquí va a liberar la inmunoglobulina que se encuentra en esta respuesta. ¿Qué se va a dar en esta respuesta? ¿Cómo se va a dar esta respuesta? Las células identifican los receptores, tenemos la participación del sistema de complemento. El sistema de complemento, ¿en qué respuestas participa? ¿Recuerdan? El sistema de complemento. Son proteínas que están presentes en la respuesta innata y adaptativa, en ambos casos. Acá, si lo va a detectar directamente al patógeno, sería innata porque lo está reconociendo de frente, ¿no? Pero si participa un anticuerpo, ya sería una respuesta adaptativa o innata. Adaptativa. Muy bien. Y para poder eliminar al parásito, en este caso, vemos que el eosinófilo tiene un receptor que se ha unido previamente a un anticuerpo E que se une al receptor del parásito. ¿Sí? Entonces, cuando se han unido, hay la unión de estos receptores. ¿Qué es lo que sucede? La célula activa envía señales internas y estas van a liberar los gránulos. Y al liberar los gránulos que tienen enzimas, ¿qué va a suceder? Se va a desencadenar. Empieza a dañar, como vemos aquí, a dañar la membrana de la otra célula y de esa manera va a eliminar. No significa que el eosinófilo va a ir a atacar al parásito, sino que mediante el complemento, un sistema complementario, vamos a ayudar a eliminar a este patógeno. ¿Y con qué? Gracias a los gránulos que tienen internamente. ¿Sí? Muy bien, chicos. Después vamos a ver a los basófilos. Vemos igual núcleo segmentado. Los gránulos sí son ¿de qué color? ¿De qué color ven? Moradito. Morados, como dice acá, azul lila, van a ser oscuros, a diferencia de los otros ¿qué color eran? Rosaditos. Rosa, naranja. ¿Sí? Bien, aquí vemos el citoplasma completamente de los gránulos, de igual manera, pero el color es diferente, entonces lo vamos a poder identificar. Aquí vemos la diferencia entre las especies, también es importante que lo tengan en cuenta porque dependiendo de la especie que vamos a estudiar, pues tenemos que adaptar nuestra visión para identificar. ¿Sí? Entonces aquí vemos de un gato, que es lo que habíamos mencionado, ahí los gránulos de esos colores oscuros, pero los bovinos, por ejemplo, ¿qué vemos? Totalmente oscuros, ¿no? Pero sí se llega a ver el núcleo, sí. Vemos al núcleo, pero lo vemos los gránulos con mucho mayor intensidad y color más intenso a diferencia que el de los gatos. ¿Sí? Linfocitos. Después tenemos los linfocitos, y hemos dicho que no hay una diferencia en sí entre ellos. El natural killer, recuerdan que también es descendiente de las células linfoides, pero no tiene ni marcador ni CD4 ni CD8. ¿Sí? Pero esta estructura van a ser muy similares. Lo pueden ver aquí, ¿cierto? Entonces su morfología va a ser similar. Bien, entre las especies también van a variar. ¿Sí? En el caballo, por ejemplo, se ve más oscuro el citoplasma, mientras que en las demás, pues mucho más clara y también el tamaño del citoplasma puede variar entre ellos. Recordemos siempre que se va a dar en la respuesta adaptativa y vemos aquí las características de esta célula. Profesora, ¿sí? ¿y a qué se debe esa variación, al menos en el caballo del citoplasma que se ve así más oscurito? ¿Por qué podría ser ello? ¿Por qué creen que podría ser? Una podría ser porque el caballo es más grande, a lo mejor. El caballo es más grande sí, y en la vaca ¿cómo podría ver? El perro y que el gato, no sé. ¿Perdón? ¿Tipo de alimentación? ¿Creen que puede ser un tipo de alimentación? ¿Qué es lo que está teniendo normalmente el citoplasma? Núcleo. Nucleolos. ¿Qué estamos teniendo? ¿Qué color es él? ¿Qué es lo que está teniendo en esta célula? ¿Lo más oscuro cuál es? El núcleo. El núcleo siempre va a ser más oscuro, sí. Pero vemos, ¿qué es lo que se ve acá a diferencia de esta célula? La membrana. Muy bien. ¿Y qué tipo de membrana se ve acá? El citoplasma. El citoplasma estamos hablando ya básicamente. ¿Es más grande o más pequeño que en el del perro? Más grande. Por lo tanto, ¿qué pasaría en esta célula? Se tiene más. Se dice más el citoplasma, porque hay mayor cantidad que en estos otros especies que son menores. ¿Cierto? Acá se va a deber más a la unión del colorante con el tamaño del citoplasma en este caso, específicamente, y en otros casos que estuvieran en alguna actividad. Por ejemplo, si el linfocito B se activa,
qué organela o qué sistema interno se empieza a desarrollar para generar los anticuerpos. Endosomas. ¿Endosomas? Los Bueno, ribosomas, pero los ribosomas. no. ¿Y dónde No. los encontramos? El retículo endoplasmático rugoso. Entonces, si vemos que está desarrollándose el retículo endoplasmático rugoso, también va a haber una tinción adicional, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo la modificación de ella. Pero en este caso vemos el citoplasma mucho más grande y acá un citoplasma mucho más pegado, menos reducido. ¿Sí? Entonces la coloración más resaltante se va a ver del núcleo que del citoplasma en sí. Ahora, las partes, los fundamentos realmente serían muy interesantes estudiarlos. No se ha estudiado hasta el momento a mayor profundidad, pero bueno, sería interesante ver por qué uno del otro se diferencia. De lo que se debe, ¿no? Exacto. Normalmente lo estudiamos para ver su funcionalidad, cuáles son los receptores que generan para generar una respuesta adaptativa adecuada, ¿sí? Y dependiendo de ello, pues se va a estudiar. Bien, ¿dónde encontraríamos mayor cantidad de linfocitos? En los órganos linfoides. ¿Órganos linfoides como cuáles? Como el vaso, el timo, los nódulos, la bolsa de ¿Algún ejemplo de Fabricio. esta mesa, la última mesa? En los ganglios linfáticos, muy bien. Otro órgano. La bursa de Fabricio encontraremos linfocitos. Sí. Claro, los ve. En aves, claro. En aves, claro. Muy bien, vamos a encontrar los linfocitos también. Entonces, dependiendo de qué tipo de linfocitos vamos a ver, que en la mayoría va a ser los tejidos o nódulos linfáticos, porque es aquí donde van a encontrarse a la espera de quién. De los antígenos. Ajá. ¿Sí? Entonces, en los órganos secundarios, Del principalmente, epítope. en un órgano primario, ¿cuál sería? El timo. Bueno, ¿Médula ósea? claro, esos son dos En el primarios. timo, por ejemplo, porque en el timo, ¿qué sucede en el timo? Completa su maduración, los T, los linfocitos T. Muy bien, va a haber la maduración de los linfocitos T. Pero ya cuando están en los nódulos linfáticos tejidos en los órganos secundarios, pues van a estar ya aptos para identificar al antígeno y generar la respuesta como tal. ¿Sí? Vemos en los demás tejidos de menor cantidad. El vaso, que es un órgano secundario, sí lo va a tener en mayor cantidad que los demás. Y en otros tejidos en conjunto, pues también los vamos a ver. ¿Sí? Después vamos a ver los monocitos, vemos sus características. Vemos aquí, ¿qué otra característica tiene el monocito? ¿Perdón? No tiene gránulos, pero ¿qué es lo que tiene adentro? Vacuola. ¿Sí? A diferencia de los otros, no tienen gránulos, pero vemos ciertas vacuolas, como que parecen los gránulos, pero no son como tal, sino más de las vacuolas. ¿Qué característica tiene el monocito? ¿Cuál es su función? Sí, fagocita. Muy bien, fagocita. El antígeno, como hemos dicho, el monocito vamos a tener en la sangre, en el torrente sanguíneo, mientras que los macrófagos ya van a estar en los tejidos. Su imagen, su morfología también va a ser diferente porque están en el torrente, mientras que en el tejido, ¿cómo estarían? ¿Cómo se ve en el tejido? A diferencia del torrente sanguíneo. ¿Cómo? ¿Qué diferencia podría ver un monocito de un macrófago? Aparentemente se verían más vacuolas o un núcleo más grande, pero ¿esto a qué se debe? Porque en el tejido, en el torrente sanguíneo están libres, ¿no? Están en su forma natural, por así decirlo. Mientras que en el macrófago, en el tejido, ¿qué es lo que pasa? Está insertado junto con otros tejidos, por lo tanto parece que estuviera un poco más aplanado y las vacuolas se van a ver con mayor claridad porque tienen una presión a partir de otras células, ¿sí? Pero realmente las características van a ser similares. Acá tenemos los nombres de los macrófagos de acuerdo al lugar donde se encuentran. Tejido. ¿Sí? Ahí están los que hemos mencionado anteriormente. No, y después podía, por favor. Sí. Aunque bueno, dije que está en el papel por si acaso. Igual, Sí. Bien, y las células dendríticas las
que ya habíamos mencionado, ¿cuáles son las características de las células dendríticas a diferencia de las que hemos visto las otras células? ¿Qué pueden ver a diferencia? ¿Alguien de esta mesa? Tiene prolongaciones. Sí, se proyecta. Muy bien, hay ciertas proyecciones que va a permitir, puede desplazarse. ¿Cuál era la función de la célula dendrítica? Fagocita, Célula fagocita. presentadora. Claro, es una de las células presentadoras. ¿Y estas dónde deberían de ir? ¿A dónde lo va a ir a presentar a la A un antigen? órgano secundario más cercano. Muy bien. Órgano linfóide Por lo tanto, secundario más tiene que cercano. tener mayor movilidad y dirigirse a esos. Entonces, eso le dan para su locomoción. Muy bien, exacto. Bien, son mononucleares, ¿sí? Con proyecciones que se llaman dendritas, recuerden. Tienen las dendritas y su nombre es célula presentadora de así es como se va a ver, recuerda, mononuclear, pero la diferencia, a diferencia de las demás, es que tienen a las dendritas, que son extensiones que se ve claramente. ¿Sí? Ok. Bien, en la citología, para poder identificar a estas células, se pueden utilizar diferentes funciones. Aquí tenemos los ejemplos. Ahí va. Ustedes han utilizado el RISE, ya saben el procedimiento. Y estos son los resultados que esperemos poder ver en sus láminas, dependiendo cómo lo hayan realizado. ¿Sí? Vamos a ver qué tipo de célula es esta. La que estoy. Neutrófilo, la que se está marcando. Claro. Macrófago. Pues es grande. En la sangre. Monocito. Monocito. Muy bien. Esto tengan cuidado porque si fuera el tejido, ¿qué sería? ¿Monocito o macrófago? Macrófago. Pero si vemos que está en la sangre, Monocito. pues monocito. Tendremos que ver qué células están alrededor. ¿Qué célula sería esta? Eritrocito. Por lo tanto está en la sangre y sería un monocito. ¿Sí? No sé. ¿La distinción del protocolo ustedes ya lo saben? ¿Sí? ¿Cómo sabíamos que era el eritrocito, el del anterior, ese? ¿Por qué serían los eritrocitos? Ya. Hay los chiquititos. Recuerden las Están clases de todos. histología, hay que recordar siempre ver todo el panorama. Sí. Y en patología lo vamos a ver con mucha más énfasis porque En tienen aves que y identificar reptiles. lo normal Pato. de lo que está diferente. mal. Entonces siempre hay que estar atentos con todo el panorama. ¿Sí? Sí. Este es el protocolo de la distinción, ustedes ya lo han realizado, así que no nos vamos a detener mucho aquí. Y aquí de igual manera, dependiendo del lugar donde encontremos, pues vamos a decir qué tipo de células podría ser. ¿Esta qué sería? Eosinófilo. Eosinófilo. Bueno. Monocito, eosinófilo. ¿Qué color son los que tiene dentro? ¿Vemos gránulos? No. ¿Qué se ven? Vacuolas. ¿Vacuolas vemos? Bueno, se ve Parecen grandes. blanquito. Parecen vacuolas. Si fueran vacuolas, ¿qué veríamos? ¿Qué sería? Monocito. A ver, ¿cuántos van a ser monocitos? Ya, ¿Algún neutrofilo? mayoría. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos vamos? Monocito, ¿no? Monocito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué otra célula puede ser? 11 se equivocaron. ¿Cuál es? ¿Qué otra célula puede ser? El eosinófilo también puede ser. Y el sinófilo, ¿qué color sería? Así, rosadito. Ajá, es rosadito. Entonces no podría ser eosinófilo. Muy bien. ¿Qué otra Neutrófilo. célula puede ser? Neutrófilo. Neutrófilo. Basófilo podría ser. Y el. Primero que tendríamos que preguntar, ¿de qué especie sería, no? Sí. ¿O no? Sí. Ajá. Entonces, hay bastantes factores que podríamos mencionar, pero realmente de acuerdo a si hay vacuola, tiene un mononuclear, sería un monocito. Monocito. Está bien. Aquí, ¿qué podríamos ver? Heterocito. Y el del centro, claro, el que está ahí redondito, linfocito. ¿Qué podríamos ver? ¿Qué especie sería? Ave. Pensamos que son aves, ¿cierto? El Y ahora, heterófilo. ¿esta célula qué podría ser? El linfocito. ¿Cuál? Heterófilo. ¿El qué? Bien, entonces aquí también vemos otras imágenes. Aquí sí vemos uno, si no, si lo vemos los gránulos a la
así. Ahí le dice lo que no habíamos visto en el otro. Un basófilo, también vemos los gránulos, el monocito, el linfocito y los basófilos que también tienen gránulos. Muy bien, chicos. Entonces pasemos ahora sí a la parte práctica. Retiren, saquen sus láminas, por favor, vamos a encender la luz. Retiren sus láminas. Pues. A ver. Ya. No, retírenlas. Qué rico comer. Ya sabes lo que es tener cuidado, ya ten cuidado. ¿Sí? Ten cuidado. No, es feo. No, la fija. La fija era, bueno, Foto. Mira la